Alta mar es como un desierto, amplio, profundo y espacioso. Extenso y con muy poca vida. Los animales que migran a través de este desierto se ven atraídos a la isla del Coco, como si fuera un oasis. Pero, ¿a dónde se dirigen después? Estamos empezando a preguntarnos, bueno, tal vez exista un corredor migratorio, y si es así, ¿en qué se basa? ¿En una característica oceanográfica o en algo físico? La isla del Coco es parte de una cordillera submarina que se extiende desde Costa Rica hasta Galápagos, y podría ser que estos animales estén usando esta cordillera para migrar a lo largo de este trayecto. La isla del Coco sobresale del agua. Es precisamente por esto que se llama una isla. Pero hay otros picos a lo largo de la cordillera que se esconden debajo de la superficie. Estos son montes submarinos. ¿Podría un monte submarino funcionar también como un oasis escondido? Basado en cierta evidencia, los científicos consideran que los tiburones migratorios hacen descansos regulares en un conjunto de montes submarinos llamados las Gemelas. Tenemos información preliminar que sugiere que los tiburones están en movimiento. Están desplazándose desde la isla del Coco a las Gemelas. Y eso es justo lo que estamos intentando comprobar. Porque estamos en lo cierto, eso significa que este lugar necesita protección estricta. Igual de estricta que en la isla del Coco. Así que ahora estamos intentando comprender cómo lo están utilizando y determinando cuánto tiempo permanecen en esta importante zona. Y para averiguar eso, hemos traído estos dispositivos de audio desde Canadá. Ahora, estos son dispositivos muy sofisticados que se anclan al suelo marino y estamos intentando escuchar a cualquier animal que pase al lado y cree un ping, porque han sido marcados, y poder comprender cómo están usando estas aguas más profundas de las que aún no conocemos mucho. Y por más que esto sea la cumbre del monte submarino, aún es muy profundo. Así que para esta misión debemos llevar a los receptores en un submarino especial llamado el Deep Sea. Nuestra misión principal es poder instalar este de forma segura, para poder continuar registrando los movimientos de tiburones. Solo tenemos 2 oportunidades con el submarino y realmente necesitamos instalar los 2 receptores. Entonces vamos a bajar hasta allá con el submarino. Sí. ¿Alguna vez has andado en un submarino? Nunca. Ok, entonces va a ser la primera para los dos. En este momento todas las válvulas de ventilación están cerradas, el link quest está encendido con la tecnología de comunicación submarina a metro cero. Estamos descendiendo. Copiado, que tengan una buena inmersión. En este momento estamos a unos 30 metros y es lo más profundo que hemos estado con Scuba, ¿verdad? Esto aún se ve familiar, pero estamos por entrar a un territorio desconocido. En este momento estamos a 130 metros, estamos descendiendo constantemente 8 metros por minuto. ¡Qué belleza! Mira, ¿ves el pez escorpión allá arriba? ¡Oh, wow! Uy, allá hay otro toque más grande. Hermoso. Y puedes notar como cada centímetro está vivo. Por más que quisiéramos quedarnos y explorar varias horas más, debemos instalar el receptor. Un receptor instalado incorrectamente podría significar una gran pérdida de datos críticos. En este momento estamos a 220 metros. Copiado. El transpondedor aún está flotando en la columna de agua y está bloqueado en un lado por una pared de piedra. Sí, ¿qué hacemos? ¿Mano derecha o mano izquierda? ¿Hacemos una maniobra hacia la mano derecha? ¡Qué bien! ¡Súper! Misión cumplida. Ahora contamos con otro receptor para llenar los vacíos en nuestra red de rastreo de tiburones. Ok, estamos alistándonos aquí para nuestro ascenso final. Es con tecnología como los receptores acústicos y el submarino Deep Sea que tenemos la posibilidad de aprender más sobre las migraciones de animales en peligro de extinción como el tiburón martillo.
Demasiado chido. ¿Y cómo estuvo? Gracias, Eric, por mantenernos a salvo. Por supuesto. Estos animales, siendo altamente migratorios, necesitan protección verdadera en sus hábitats, y recién estamos aprendiendo que no se distribuyen aleatoriamente alrededor del océano, sino que tienen sus puntos calientes, lugares que ellos prefieren. Y si conocemos dónde están estos puntos, entonces podemos enfocar nuestros esfuerzos ahí. Estamos haciendo historia aquí, ¿sabes? Todo esto es ciencia muy nueva, ciencia de montes submarinos y todo eso, todo es muy nuevo.